Muy buenas, bienvenidos al Banquillo. Estamos compartiendo en esta fecha especial con los periodistas de nuestro país. Se celebra durante todo el mes de mayo, pero este sábado 25 es el Día del Periodista y se extienden las actividades incluso en el mes de junio porque hay muchos galardones. Queremos sumarnos a las felicitaciones por el reconocimiento al periodista Jesús Vélez Vanegas, que ha recibido en las últimas horas el premio Álvaro Contreras, el más alto reconocimiento a un comunicador social en nuestro país. Y hoy vamos a hablar de todo eso que tiene que ver con el mundo de la comunicación, las recomendaciones de quienes tienen experiencia en los medios para las nuevas generaciones, cómo se han ido adaptando los periodistas a los cambios a pesar de las dificultades. En Honduras también estos movimientos que nos transformaron la forma en que se sirve la información ahora nos han llegado y hay que vivir con ellos. Saludo en esta primera etapa del programa a dos reconocidos miembros de la prensa nacional, Luis Edgardo Vallejo Hernández, por muchos años hombre de radio, de prensa escrita y de repente hay en algunas apariciones de televisión, ya nos va a contar de eso. Carlos Landa, también comunicador social con una amplia experiencia en la formación de talento para el sector agrícola, para que miren ustedes lo amplio que es este mundo. Luis Edgardo, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, Chendo, gracias por invitarnos para iniciar estas celebraciones del día de mañana, Día del Periodista, aunque hoy se ha entregado el premio Álvaro Contreras al colega Jesús Vélez Vanegas, al Chucho Vélez, como le decimos, con quien hemos compartido en muchas ocasiones fuera del país y dentro del país, especialmente en las Copas del Mundo, en donde hemos estado juntos transmitiendo información y partidos, etcétera, para nuestro país. ¿Cuántos años en el periodismo, Luis Edgardo? Bueno, en el periodismo en general, más bien en los medios de comunicación, ya son bastantes años, ¿verdad? Desde 1968. Empezamos un 20 de mayo a trabajar ya oficialmente en una radio, Radiópolis, me acuerdo. Más de 56 años. Sí. Nadie de los que están aquí en el estudio vamos a tener al colega Edward. No tienen ni la edad siquiera. No, ni siquiera llegamos a esa edad. No tienen ni siquiera la edad. Pero gracias, también decía, porque una persona muy querida aquí en Televicentro fue el que me impulsó para que yo pudiera empezar a laborar ahí en Radiópolis. Esdras Omar Mendoza, muy querido amigo, de allá del sur del país también. De San Lorenzo. Yo también soy del sur, entonces como sureños pues nos conocimos y me hicieron las pruebas correspondientes. Pasé las pruebas y él junto a Omar de Jesús García Quembrecher, que era el jefe en ese tiempo, me contrataron por primera vez. ¿Fue radio? Fue radio, los primeros Radiópolis, era radio musical en inglés y en español. Se animaba en inglés y en español, se ponía música en inglés y en español, pero más en inglés. ¿Qué ha cambiado de aquellos tiempos a todos estos procesos que Luis Edgardo... Tomen nota ustedes, amigos televidentes, por 56 años ha estado, sigue activo? Fíjate que es interesante porque recuerdo que antes cuando pasábamos noticias internacionales teníamos que ir a un teletipo, ¿verdad? El teletipo nos tiraba la información, había que contratar varias empresas. Yo recuerdo que en su momento teníamos la agencia France Press, la agencia alemana de noticias DPA, la Agencia Española de Noticias CEFE y así, ¿verdad? La AP, la AFP. Quien fuera más ágil en el despacho noticioso de acontecimientos del mundo que llegaban aquí a Honduras a través de ese sistema, era el que tenía la primicia. Así es. Y recuerdo que con Rodrigo Bon Arevalo vimos por primera vez el famoso escándalo que se dio acá en los gobiernos militares. ¿Cómo se llamaba? El Banana Gate. El Banana Gate. El Banana Gate, nosotros teníamos la noticia y estaba embargada, porque antes embargaban las agencias. No las podías leer antes de determinada hora porque seguramente estaban reconfirmando la noticia antes de lanzarla al aire. Entonces ahí estuvimos esperando desesperados que la... Y con ese gusanito que se va despertando, Luis Edgardo, y que siempre ha estado
en muchos comunicadores sociales, ¿cómo manejaban eso de estar guardando una información que era primera plana, que era primera mano frente a lo que podía venir de la competencia? Porque debemos decir, en esos tiempos la competencia fue agria. Luis Edgardo, toda una trayectoria en Radio América, estaba HRN, que era la emisora líder, y con una competencia... Una competencia abierta. Que ahí estaba. Una competencia abierta. Bueno, lo que pasa es que yo no quiero criticar al periodismo actual, pero yo siento que el periodismo de antes tenía un poquito más de responsabilidad en el manejo de una información delicada. Ahora, en las redes sociales, sobre todo, pues no pasa eso, ¿verdad? Y en muchos medios de comunicación y en muchos colegas también, ¿verdad? No, No pasa eso, ¿verdad? Muchos debemos decir, hemos caído. Sí, Y entonces, nadie está ahora en este mundo de la más media y de la social media libre de que no le vayan a sorprender. Y te voy a decir algo, Chendo. Antes nos coscorroneaban. Yo tenía una persona que era la que más me coscorroneó, nada más que eso, el deporte, que era Mito Anduray. Cuando yo cometí un errorcito, alguna cosa, estaba el coscorrón de Mito Anduray, ¿verdad? Y uno no volvía a cometer el mismo error, ¿verdad? Porque ¿Cuál fue el primer coscorrón? ¿Fue en deporte o en prensa? En deporte fueron la mayor parte de los coscorrones, porque con Mito estábamos en deportes. Él era el comentarista y yo era el narrador, ¿verdad? Entonces, él, cuando yo no decía una palabra correctamente, ahí estaba el coscorrón. Entonces uno va aprendiendo poco a poco, se va adaptando, se ve obligado a leer, a buscar las palabras correctas para no volver a cometer los errores, y así va aprendiendo uno. Que este es un mundo que los compañeros hoy en día, creo que todos debemos tenerlo como una responsabilidad permanente. Sí, la lectura. La lectura. Nos hemos olvidado. El problema ahora es porque todo se ha digitalizado y todo el mundo busca en el celular y empieza a buscar en Google, etc. Y hay mucho error. Ojo a esto. Error. Google tiene mucho error. Sí, y no todo lo que hay ahí es cierto. Hay muchas cosas que están alejadas de la verdad, etcétera. Así como hay cosas que son muy trascendentales y que uno las encuentra acá, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita mismo estaba buscando todo el historial de los premios del Colegio de Periodistas. Aquí están todos, desde el primero hasta el último que se entregó hoy. Bueno, que por cierto, Luis Edgardo fue presidente también del Colegio de Periodistas, fue premio Álvaro Contreras en su momento. Carlos Landa, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Carlos es de otra generación, sí. No de los 60 de Luis Edgardo. Es como de la intermedia, ¿verdad? Más o menos. Es de la nuestra. Cuando Luis Edgardo empezó, nosotros no habíamos nacido. Sí. ¿Cómo es esa ampliación que ha venido teniendo el periodismo y los cambios, las transformaciones que a lo largo de los años se están presentando en este mundo tan cambiante, Carlos? Así es. Bueno, quiero contarles que con Chendo fuimos compañeros de aula, ¿va? Con Chendo nos formamos todas las clases. Vamos a dar el año. Que son contemporáneos. Sí. Somos contemporáneos. Sí. Toda la carrera la hicimos los dos. O sea, 50, ahí sí. Nomás. Y la carrera la hicimos juntos y fue realmente una buena experiencia. Chendo decidió irse a la radio, yo me fui a las relaciones públicas y me metí en el mundo de la agricultura, el mundo de la comunicación para el desarrollo, el mundo de la agricultura. Y realmente ha sido pues algo emocionante porque uno está en contacto con la gente. Yo he viajado por todo el país visitando proyectos, haciendo muchas cosas en el tema rural, platicando con la gente, y ha sido una experiencia fabulosa. No me arrepiento, estoy feliz porque he aprendido mucho, uno aprende mucho en el campo, de ver la idiosincrasia a la gente, de llevar proyectos, de ver cómo proyectos le cambian la vida a muchas personas. ¿Qué concepto tiene el ciudadano de allá tierra adentro? Muchos significan los miembros de estos grupos sociales que están ligados al campo como personas más sinceras que la gente que viene a la ciudad. Totalmente, totalmente. Es una apertura, una amistad. Le abren la casa, le dan a uno, o sea, uno lo hacen sentir muy bien. Realmente es apasionante y es entretenido.
Y realmente uno aprende mucho de eso. Y sobre todo porque a medida que uno se compromete, les aporta algo, les deja algo. Proyectos que me ha tocado estar que les lleva a cambios y esos cambios han sido favorables para muchas familias. Entonces ve un antes y un después uno. Han existido muchos cambios a lo largo de los años. Hubo tiempos en que en nuestro país, y aquí Luis Edgardo, que ha estado en radio por muchos años, nos puede aportar. Tuvimos altos niveles de analfabetismo en nuestro país, pero esa gente del interior del país donde Carlos ha trabajado nunca estuvo alejada del radio transistor, que es uno de los vehículos maravillosos a través de los cuales el periodismo llegó y condujo a través de las ondas etéreas un mensaje que fue positivo y hasta agradecido. Totalmente de acuerdo, eso lo ve uno reflejado en la gente, la idiosincrasia nuestra de que el productor va al campo y lleva su radio y va con su hijo y hace toda la labor, luego regresa a casa y en la tarde siempre escucha radio, o sea, la radio es como siempre se mantiene en ese primer lugar, a pesar de las nuevas tendencias, las tecnologías y todo lo que ha pasado, pero siempre hay, la radio se está posicionada todavía en algunos lugares, y sigue siendo ese vínculo, esa conexión entre lo urbano, lo rural y sobre todo información. Creo que Luis Edgardo, que es un conocedor muy bien y sigue estudiando todos estos temas, ha evolucionado mucho, pero creo que siempre hay una población que se mantiene conectada día a día a las 5, 4 de la mañana con programas. Bueno, y más ahora que tenemos problemas de energía, nuevamente el radio transistor y bueno, la tecnología también, porque a través de los aparatos móviles es una de las ventajas que conectan. hay, puede conectar la radio. Así es. Aunque el radio transistor con batería funciona en parece mentira, pero todavía en algunas familias, Luis Edgardo, sigue siendo clave. Sí, porque hay lugares donde todavía no llega la energía eléctrica. Aquí en Honduras es un buen porcentaje todavía de lugares que no tienen energía eléctrica. Entonces tienen que usar radio, transistores con batería, ¿no? No son recargables ni eléctricos ni nada. Tiene que ser con batería. Y antes la radio, yo entiendo que llegaba a más lugares porque la mayoría o casi el 100% de las emisoras eran frecuencia AM. La frecuencia AM se distribuye más fácilmente que la frecuencia FM, que tiene sus altibajos. No es nada que se parezca una con otra. La frecuencia AM es mucho mejor que la frecuencia FM, pero lo que le gusta a la gente del FM es, como por ejemplo para escuchar música, ¿verdad? Que tiene mejor sonido, si tienes una buena señal. Carlos, ¿por qué hay tan poco periodista, comunicador ligado al sector agrícola, que es tan fundamental y clave? Ahora la alimentación, nos están diciendo los países desarrollados, va a ser fundamental esa práctica para el desarrollo del mundo. Sí, creo que en alguna medida el periodismo no ha evolucionado de la forma tan rápida como debiese para llegar a segmentos en particulares como el periodismo ambiental, el periodismo agropecuario, el periodismo educativo. Creo que ahí falta pues navegar un poco más, pero sí hay una apertura, hay una oportunidad de hacer cosas increíbles. La comunicación, hoy en día muchos proyectos contratan muchos profesionales para estos temas de comunicación para el desarrollo, comunicación agrícola, que básicamente es cómo llegar a las poblaciones de una manera más fácil, a través de estrategias de comunicación digeribles orientadas a un público como es la parte rural. Entonces creo que sí hay una oportunidad de hacer cambios y la tecnología también hoy en día se está llegando mucho con TikTok, con todas las herramientas tecnológicas que hay, todas las apps son importantes para que el productor hoy en día sabe si va a llover o no va a llover. Hay proyectos que se han ido desarrollando todas esas cosas, entonces creo que hay una incidencia bastante fuerte de la comunicación, del periodista que se ha especializado en el tema agrícola para poder compartir su experiencia en herramientas como esa, para que el productor se haga más fácil la vida, porque con pandemia lo vimos, muchos productores técnicos lo que hacían es que hacían un videíto y se lo mandaban al productor y el productor lo que hacía era que, mira, porque no podía llegar el técnico por la pandemia, entonces ahí a través de esos videos y a través del WhatsApp podía hacer lo que el productor le recomendaba en tema agrícola, en tema pecuario. O sea que sí, realmente la tecnología se ha puesto al servicio del productor y los comunicadores hemos hecho ese trabajo de poder llegar y llegar más rápido. Y vean qué interesante esto que plantea Carlos. Durante la pandemia,
la labor que se desarrolló por los medios de comunicación, por los periodistas, fue tan fundamental, apoyado desde luego con las diferentes herramientas y con el servicio que dieron los médicos como aliados de la humanidad para salvar vidas. Aquí recordamos lo que ocurrió con la gripe o la pandemia de 1919, hace más de un siglo. No teníamos los medios de comunicación desarrollados, apenas en aquellos tiempos se realizaban los primeros ensayos de comunicación y solo Europa perdió más de 50 millones de habitantes. Con la pandemia del COVID, la labor periodística, la función de los comunicadores sociales fue tan fundamental y nos quedamos en Honduras junto con los médicos que fueron la primera línea y otros sectores de la sociedad hondureña. El papel de los periodistas fue fundamental salvando vidas, para que vean cómo se ha ido contribuyendo en estos procesos de evolución los comunicadores sociales en el país. Hacemos una pausa, ya volvemos aquí en Al Banquillo. Seguimos aquí en esta entrega especial de Al Banquillo. Estamos hablando de la labor de los periodistas. Está Luis Edgardo Vallejo Hernández y Carlos Landa. Luego vendrán otros invitados para seguir contando experiencias. ¿Qué ha marcado a Luis Edgardo? Coberturas de prensa general o los mundiales. Y hago esta referencia porque el galardonado como premio Álvaro Contreras, esa es una de las cartas de presentación. Jesús Vélez Vanegas está dentro de los periodistas, ojo, a nivel mundial, no es de Honduras, que tiene récord, está cubriendo Copas del Mundo. Desde 1970. México 70. Desde ahí. Tiene 2 Méxicos entonces. Sí. Y puede hacer lo histórico que va a hacer México. Una tercera Copa del Mundo en 2 años apenas. Así es. Junto a Canadá y Estados Unidos. Sí, ¿qué ha marcado la vida periodística de Luis Edgardo? Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Pero hay cosas buenas, malas, de todo. Peligrosas. De lo positivo. Bueno, pero también del estrés que uno sufre, de los riesgos. Por ejemplo, en la guerra sandinista, en la guerra de Nicaragua, nos bombardearon los aviones de Somoza y yo andaba entrevistando, había entrado, pues no se podía entrar a Nicaragua así por la frontera normal, había que entrar por el río en la noche. Y ese día nos bombardearon los aviones de Somoza y los sandinistas me metieron a una cueva de piedras. Pero yo... Cuando los sandinistas estaban del lado bueno. Exacto, sí. Y entonces, como andábamos con nuestra grabadorcita, ¿verdad? Me puse a grabar todo el bombardeo y después entrevistar a los sandinistas para pasar al día siguiente en la mañana el informe a la radio, ¿verdad? Cosas de esas. Los terremotos de México, de El Salvador, de Nicaragua, todas esas coberturas se dieron, cuestiones allá en los mundiales, en todos los mundiales que logré cubrir, y el último que fui fue al de Rusia, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que uno lo distraen a veces, pero a veces lo hacen hasta llorar. Por ejemplo, una de las cosas que todavía me llena de tristeza es el tema del huracán Mitch. El huracán Mitch, cuando cubrimos y vimos cómo se llevaba la corriente a hondureños, unos que estaban en un techo del Luarque, me acuerdo que cuando llegó el helicóptero a rescatarlos ya no hubo tiempo, se lo llevaron, se lo llevó la corriente. A un colega fotógrafo de uno de los periódicos, Víctor Sauceda, ahí por la PC, también se lo llevó la corriente en el huracán Mitch. Bueno, el huracán Mitch fue tan terrible que, por ejemplo, cuando murió el gordito, fue a traerme a la radio porque yo iba en el helicóptero, supuestamente donde el gordito pereció, y yo no podía porque estaba solo en la cabina y no podía dejar la radio. Entonces le dije, no puedo acompañarlo. Entonces fue otro ingeniero, amigo mío, se fue en el helicóptero y fueron a fracasar esa vez. El ingeniero Calona. El ingeniero Calona, que había sido compañero mío en la Facultad de Ingeniería. Entonces, cosas tristísimas como esas, ¿verdad? Que lo hacen a uno, bueno, todavía lo golpean muchísimo. Y de las Copas del Mundo, este es un mundo apasionante.
marca España 82 o Sudáfrica. Y si tuvo estas dos Copas del Mundo, Luis Edgardo, porque es donde estuvo Honduras, también estuvo en Brasil. Pero, ¿con cuál se queda? ¿O qué hay que compartir para que las nuevas generaciones, que muchos solo están en la tecnología, vayan aprendiendo de las formas en que se ejerció el periodismo en esos tiempos? Que Carlos lo vivió, que Edward lo vivió. Lo de Luis Edgardo es mucho más complejo explicarlo, porque en esos tiempos, bueno, nosotros ya entramos con la grabadora. A ustedes les tocó con los aparatos que había que cargar de un peso de... Sí. A veces los andaba en el lomo uno, la grabadora. De hasta 40 libras. Pero, como decía antes, a través del teletipo, el primer mundial, el de 1970, que yo participé, lo hice desde la cabina de la radio, narrando el mundial a través del teletipo de la Agencia Francesa de Prensa, que tenía en todos los estadios, tenía información al instante, y estábamos dando a conocer de todo. HRN tenía los derechos exclusivos, nosotros no teníamos derechos, entonces no podíamos ir al mundial a transmitir en vivo, y lo hacíamos así. Y la única manera que teníamos de competir es que HRN no tenía información de los otros estadios donde se estaba jugando el mundial, y nosotros lo teníamos de todos a través de la agencia. Entonces por ahí empezábamos a competir en los mundiales de 1970, después en el 74, 78, etcétera, ¿verdad? Hasta que ya llegó la selección de Honduras al mundial del 82, que allí no teníamos derechos, pero ahí sí fuimos a transmitir. De hecho, yo narré en el estadio Luis Casanova de Valencia, grité el gol de Honduras de pecho de Águila Celaya, y lo grité a pesar de no tener derechos, ¿verdad?, a través de la radio, pero no hubo ningún inconveniente. Mi queridísimo y recordado amigo don Rafael Ferrari jamás iba a hacer algo que nos dañara. Bueno, ¿en qué debe cambiar el periodismo? ¿Qué experiencia debe tomar de todos estos momentos maravillosos que ahora, bien utilizados, adaptados con la tecnología, pueden ser un vehículo de desarrollo fantástico, Carlos, frente a lo malo que también puede ser? Que ustedes lo han experimentado, claro, en el mundo, bueno, agrícola, sí, con claro, el tema de plagas, y no digamos los jóvenes con las plataformas a las que tienen acceso. Yo creo que hay una utilidad importante a las herramientas que hoy en día tenemos, pero no hay que olvidar tampoco el pasado. Yo creo que lo que hemos escuchado de Luis Edgardo Vallejo es algo que nos lleva a reflexionar sobre ese antes y este después de ahora, cómo ha evolucionado en el sentido de aprovechar estas plataformas para potenciar, digamos, a mí me toca trabajar temas de seguridad alimentaria, temas de nutrición, temas de la parte ganadera, la parte pecuaria, pero sobre todo ver cómo hay un mejoramiento, cómo las familias tienen mejores ingresos, cómo tienen mejores productos sanos, inocuos y todo eso. Entonces, hay un trabajo de educación también que nosotros hacemos para que en el campo también de la mesa, de la finca a la mesa, que le llamamos, sea un proceso, una cadena productiva donde se desarrolle de mejor forma. Entonces, al final, tenemos niños con un crecimiento mejor, con mayor nutrición y todo eso. Entonces, creo que las tecnologías hoy en día las podemos aprovechar para generar mayores oportunidades en las familias, de ingresos, de salud, de educación, pero tenemos que hacerlo un poco más todavía, porque creo que nos quedamos cortos en aprovechar las herramientas para cosas puntuales como esa. Muchas herramientas se utilizan para cosas que verdaderamente no nos dejan nada, pero hay que potenciar todo esto. Yo creo que hay una oportunidad de ir creciendo, y sobre todo, decía Luis Edgardo, hoy en día las herramientas están, pero hay que saber usarlas también. Si no, la utilidad que les damos no es favorable, no es buena, sino que es para otro fin. Entonces ahí es donde que... ¿Y hoy cómo estamos en la actualidad en que vivimos en el tema de la libertad de expresión? Porque este es otro de los elementos que debemos tener una reflexión puntual sobre ello, porque a través de estas múltiples plataformas que tenemos es fácil denigrar, es fácil ofender, señalar incluso hasta sin pruebas. Entonces, ¿qué cuidado se debe tener y cómo debe ser el manejo desde la institucionalidad y la responsabilidad del lado del comunicador social, Luis Edgardo? Bueno, yo creo que pasa primero por los dueños de los medios y después por los periodistas, ¿verdad?
porque muchas veces el periodista es el portavoz de lo que piensan los dueños del medio de comunicación. No siempre, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones. La libertad de expresión sí está en peligro en Honduras, y en un peligro inminente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, el gobierno, en primer lugar, para evitar los problemas que hay en redes sociales, las fake news, etcétera, ellos tienen controles para poder manejar eso. Todos los gobiernos tienen en este momento, así como hay tanta herramienta para informar, para denigrar, para divulgar cosas, también hay un montón de herramientas para evitar que se divulgue. Y en muchos países lo ponen en práctica, sobre todo en los países totalitarios, desde luego, ¿verdad? Porque de alguna manera evitar que la gente se exprese, si lo hace correctamente, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, etcétera, es vulnerar la libertad de expresión. La libertad de expresión en Honduras ha existido a lo largo de los años. Aquí se decía antes que aquí había libertad de expresión, que lo que no habían eran periodistas libres. ¿Se recuerdan que así decían antes? Porque muchos periodistas no querían decir las cosas como se debían decir. Entonces, por eso decía, hay libertad de expresión, pero no hay periodistas libres. Ahora yo creo que eso ha cambiado mucho, el periodismo se profesionalizó poco a poco. Recordemos que la Escuela de Periodismo empezó incluso con maestros que no eran graduados de periodistas, sino de otras carreras, y se fundó el Colegio de Periodistas, y no todos los que integramos y fundamos el Colegio de Periodistas éramos periodistas titulados, sino sencillamente éramos periodistas que habíamos estado batallando por años en los medios de comunicación. Hubo un decreto en donde para pertenecer al Colegio de Periodistas usted tenía que tener 5 años continuos en la carrera de periodismo en los medios de comunicación o 10 años alternos. Y con eso usted se inscribía en el colegio. ¿Cómo deben ser los equilibrios, Carlos, para tener un verdadero respeto a la libertad de expresión y que tampoco algunas expresiones se conviertan en libertinaje? Sí, yo creo que, ya decía Luis Edgardo, el profesionalismo de los colegas o de los periodistas es clave. O sea, cada periodista tiene una responsabilidad y eso tiene que tomarlo en consideración y tenerlo claro. La responsabilidad que tiene de informar y cómo debe informarlo y qué debe informar y qué tan cierto es lo que dice y lo que no dice. O sea, yo creo que de ahí parte todo, de uno, el profesionalismo del periodista o el profesional de la comunicación. Creo que eso es un factor determinante. El otro es que el equilibrio se da a medida que también hay responsabilidad del medio, del periodista, y también responsabilidad y con la gente. Tenemos que ser responsables con la gente, o sea, que la gente debe tener información que verdaderamente es correcta y es lo mejor o lo que debe de tener en relación a no caer en cosas que no son correctas. Y aquí hay otro elemento, es la tolerancia. También. Que de pronto se ha ido perdiendo, y ese es otro factor que es fundamental para tener verdaderas libertades, libertades públicas que se han ido perdiendo en algunas áreas, y es oportuno que desde la institucionalidad también esto se revise, Luis Edgardo. Sí, y como tú dices, la tolerancia es importante. Fíjate que en las celebraciones del Día del Periodista, normalmente los discursos de los presidentes del colegio, de los galardonados, etcétera, no llevan ningún tinte político. Se ha experimentado eso por años y casi siempre van las máximas autoridades, ¿verdad?, a participar en la ceremonia. Y a pesar de que hayan críticas en la vida normal, en la vida diaria, en ese día, el día de la celebración del Día del Periodismo, hay una armonía completa entre los gobernantes y nosotros, los periodistas gobernados. Se muestra la tolerancia en medio de las dificultades. En medio de las dificultades y de los enfrentamientos a diario, ese día es un día como que se firma un pacto de paz, ¿verdad? Y no pasa nada. Y aquí otro punto, ya a propósito del pacto de paz,
y este es como un recordatorio que lo vamos a tener al cierre con el presidente del Colegio de Periodistas de nuestro país del tema de la protección para muchos colegas que están bajo amenaza, y esa es una responsabilidad que a través de estos mecanismos de protección el gobierno, la institucionalidad debe tomar muy en cuenta. Vamos a hacer una pausa, luego vamos a seguir hablando con otros colegas y los grandes retos que tenemos los comunicadores sociales en el país. Ya volvemos. Seguimos aquí en el banquillo revisando experiencias, procesos de cambio y retos dentro de los comunicadores sociales, y muchos de ellos que no se han quedado propiamente en el mundo de la comunicación habitual, de lo que tenemos ya común para nosotros, prensa escrita, radio, televisión y los procesos de evolución que se han tenido en redes sociales. Vamos a conversar ahora con Edward Raudales, colega nuestro, y con Emily Bonilla, que le hemos invitado, es periodista en formación de uno de los centros educativos de enseñanza superior en nuestro país, de los grandes retos que tiene. Y quiero empezar con Emily, eso. ¿Cómo está la formación? ¿Qué buscan ustedes dentro del mundo de la información? ¿Qué visualizan para entrar a ser parte de este gremio? Emily, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros como la nueva generación tenemos más facilidad, ¿verdad?, que ustedes que antes, porque nosotros tenemos nuevas herramientas, como lo estaba mencionando anteriormente, que son la inteligencia artificial. Lo que nosotros buscamos es adaptarnos a las nuevas tecnologías y a la vez poner nuestro toque periodístico, verificar la información siempre y seguir el mismo parámetro de ustedes. Y este es un buen punto. Y quiero presentar ya a Edward. Bienvenido. No estamos tan viejos como uno de los invitados anteriores, así lo vamos a dejar para no herir susceptibilidades, Edward. Bienvenido. Edward es periodista de radio, de televisión, pero también es un digno representante como periodista en un área del mundo deportivo en práctica. Es un atleta consolidado y de los pocos hombres que ha corrido casi en todas las maratones famosas de la tierra. ¿Qué tal, Edward? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Siempre es un placer saludarlo y poder compartir con personas como Carlos Landa, como Emily, que recién empieza en el periodismo, y Luis Edgardo Vallejo. Yo siempre he tratado de diversificar, de hacer algo diferente, Chendo, y sobre todo dejar un legado para el país, sembrar esa semilla. Creo que uno haciendo cosas diferentes, cosas buenas, el país se engrandece, y sobre todo cuando se representa en otros países. Pero claro, siempre el periodismo lo hemos llevado en la sangre, lo hemos llevado como una pasión, una fuente que nos permite poder expresarnos de temas que muchas veces somos parte o representativos de esta sociedad. Un comunicador social en un evento mundial de atletismo, ¿cómo vive? ¿Cómo interactúa? ¿Qué experiencias ha logrado? Y trasladar también los acontecimientos como tal para que otras personas que gustan del deporte y que queremos aprender, conozcamos con mayor detalle, Edward. Y son experiencias gratas, grandes, que sobre todo enaltecen a nuestra familia, al país, pero sobre todo al gremio. Yo realmente hablaba con Osman Reyes Pavón, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, y me decía, mira, lo que vos haces realmente nosotros como gremio lo valoramos. Y sin duda que eso yo trato, Chendo, de dejar, como reitero, esa semilla, ¿no?, para que muchos hondureños que llevan una vida sedentaria, sobre todo, y también colegas, periodistas, a través del deporte, a través de la práctica del deporte, puedan cambiar estilos de vida. Claro, uno en estas experiencias vividas recientemente, que yo vine de Tokio, que corrí la maratón de Tokio, que corrió Londres, Berlín, Chicago, Nueva York, ha dejado vivencias personales muy importantes que me hacen sentir muy satisfecho, y sobre todo también al gremio, y siempre han existido experiencias, anécdotas
que también me he convencido que muchos hondureños que viven en estos países de Asia, de Europa, en América, también han dejado un legado muy importante. ¿Le queda Boston? ¿Está en la lista o hay que seguir preparándose para estar ahí? Sí, en el mundo hay 6 maratones que son las más importantes. He corrido 5. Solamente me falta Boston, que Dios mediante la corre el próximo año, ¿no? Y un periodista que empezó en radio, que siguió en televisión y que ha sido un ejemplo en actividades de comunicación, ¿qué lo hizo llegar al atletismo? Yo he sido una persona de retos y por eso yo me siento exitoso en todos los cambios de la vida. Yo realmente trato de que el periodismo en sus diferentes áreas trate de diversificar, que no solamente se quede con esa pasión por el periodismo, sino que haga otras actividades que realmente lo potencien, tal lo que hace Carlos Landa, por ejemplo, una vocación en el periodismo, pero orientado a la parte agropecuaria. Es un mensaje, siento, que debe de ser implícito para todas las generaciones, que no solamente se queden con el estudio del periodismo, de la parte de la mercadotecnia, la parte de leyes, sino que su vida la diversifique, porque así van a haber puertas que se van a abrir para desarrollarse y realmente aportar a esta sociedad. Y por eso hoy en este programa especial tratamos de incluir periodistas que como tal tienen esa formación de la comunicación, pero que han migrado, que nos han llevado a otros campos. Con Emily, nueva generación, nueva sangre, porque vendrán los relevos en el devenir de la vida. Ese mundo de las redes sociales, ¿qué concepto tienen ustedes los jóvenes? Porque hoy es una realidad ya la social media en una competencia que permite a una persona crear contenidos y ser parte de ese mundo de la comunicación. Bueno, para la nueva generación, las redes sociales creo que es fundamental, ya que nosotros lo tomamos como lo nuevo y lo que nos ayudará a crecer. Ahorita nosotros también nos adaptamos a televisión, radio, eso, pero nuestra base fundamental es las redes sociales porque sabemos que podemos crecer, podemos darnos a conocer, pero está el lado negativo, ¿verdad? De que ahora se puede publicar cualquier cosa sin restricciones. Y ahí es donde nosotros como periodistas de información, tenemos que verificar la información y no solo postearla por postearla porque otra gente lo haga o porque es lo nuevo. Y este es un punto fundamental que nos está compartiendo una joven que está en proceso de formación. Es la verificación de la noticia. Atentos a eso, porque incluso hasta periodistas, y no nosotros, de las grandes cadenas del mundo, han tenido ya exabruptos por la no verificación. ¿Es este asunto de academia, nos hemos preguntado, o más formación individual de cada quien? Creo que es de cada quien, ya que, bueno, todos los periodistas sabemos que tenemos que verificar la información, es la ética y ya es la formación de cada periodista, pero creo que todos en general tenemos en cuenta que tenemos que verificar la información, ver las fuentes, confirmar la información y para así luego publicarla para evitar la desinformación, ya que eso es lo nuevo que nosotros también estamos viendo, la fake news, que es lo que está, ¿verdad? O sea, ahora cualquiera puede compartir una información y no verificarla, y ahí es donde vienen muchos conflictos de la desinformación, que si fulano dijo esto o está pasando esto en realidad. Entonces creo que ese es nuestro trabajo como periodistas, publicar información de buena calidad. Emily, ¿se están impartiendo o se están trasladando a ustedes los contenidos que los jóvenes quieren o deben ir evolucionando a nivel de la enseñanza superior, la preparación en la enseñanza media para tener mejores comunicadores sociales? ¿Cuál es el consejo que usted comparte y la experiencia vivida en este proceso de enseñanza que ahora mismo recibe? En ese proceso de enseñanza que he recibido en estos 3 años y medio,
Pues los consejos que le doy a la nueva generación, y me incluyo en eso, es que nos adaptemos, pero no perdamos lo que realmente es ser periodista, porque ahorita confundimos mucho lo que es lo que estábamos hablando, las redes sociales, solo comunicar por comunicar o publicar o eso. Creo que es informarnos, verificar las fuentes, igual adaptarnos a las nuevas tecnologías que sabemos todos como jóvenes, como la nueva generación, que eso nos ha ayudado bastante, ya que nos ha facilitado, por decirlo así, pero no perdamos esa ética y la ética que tenemos que seguir de poner nuestro toque periodístico en nuestras noticias o lo que sea nuestro contenido. Sano consejo de una joven, no entrar en la chabacanería, que ese ha sido uno de los puntos que se va a venir revisando en los próximos años. No abusar, porque pasa con todo, no solamente con los jóvenes, incluso esto, Edward, sí, lo hemos visto con adultos, claro, sí, y de diferentes áreas. Somos receptivos los periodistas ya adultos, nosotros ya pasamos de los 45, a ese tipo de cambios, nos estamos adaptando o estamos duros. Yo creo que va implícito la formación personal, lo que esos seguimientos que tiene cada estudiante, cada ser humano en su familia como en la academia. Creo que eso va muy cerca, pero claro, a medida que va pasando el tiempo, se va involucrando o conociendo el mundo, se va degenerando ese compromiso que debemos de tener y muchas veces echando la situación social, la falta de oportunidades, la falta de o ese deseo de querer vivir mejor hace al periodista a perder esa visión, ese compromiso. Es por eso que sí es muy importante que el gobierno, a través de sus diferentes plataformas, proyectos, de oportunidades para que socialmente el periodista también tenga esa oportunidad de crecimiento y no se degenere ese compromiso. Y en estos recorridos de sus participaciones en el mundo, que como periodista le da esa facilidad de interactuar con personas de diferentes nacionalidades, incluso con periodistas, porque ojo, estas maratones en las que ha corrido Edward tienen una cobertura mundial sin precedentes. Sí. ¿Qué conceptos tienen cuando se ha presentado, si es que lo ha tenido, el momento de la forma de ejercicio periodístico en Honduras, bajo las amenazas que se viven con el diario vivir? Bueno, los países de Europa, los países de Asia, pues tienen su propia cultura. Por ejemplo, Tokio es un país multicultural, donde el deporte es parte de una cultura diaria que vive cada ciudadano. Claro, a través del periodismo pues nos facilita poder tener esa interacción, por ejemplo, haber estado con Eliud Kipchoge, que es el corredor más rápido del mundo. Eso me permitió, a través de esos cimientos periodísticos que yo tengo, igual en Londres, haber estado con el alcalde de esa ciudad, compartir alguna vivencia. Mire, yo soy de Honduras, vengo de Honduras, y entonces eso realmente me facilita en gran parte, y son vivencias que las he vivido en el mundo y que ahora las comparto. Claro, también a través de mis 30 años del periodismo radial y televisivo han existido experiencias muy agradables y muchas veces hasta desagradables, ¿no? ¿Cuál es el récord en tiempo? ¿Los 42 kilómetros? Yo corro una maratón en 3 horas con 50 minutos, es decir, el kilómetro a 5:30. ¿Y hay reto a bajarlo o ahí está bien? Yo creo siempre que está, a propósito de periodismo, esa lucha y esa competencia de querer tener la excelencia? Yo ya tengo 60 años y yo ya corro por salud. Yo corro por tener una vejez con calidad de vida, es decir, no alargar mis años, sino que alargar un poco mi vida. Entonces ya tengo propósitos bien establecidos y no, yo corriendo a menos de 4 horas una maratón, pues quedo completamente satisfecho. Bueno, ya lo tiene. Sí. Bueno, hay que decir, Edward es atleta adulto, ¿va? No lo vayamos a comparar con esos fondistas africanos, porque eso solo es para la imagen y la idea de lo que representa para un hondureño exitoso correr las 6 o 5. Bueno, son 6, ya llevo 5. Las 6 grandes maratones del mundo. Sí, corrí en Nueva York, Chicago, Londres, Berlín, Tokio, y me falta solamente
Boston. El Perfecto. próximo año, sí. Suerte a Edward Raudales, colega nuestro, que forma parte como comunicador social de todas estas vivencias, al igual que a Emily Bonilla, que se está formando para tener todas estas vivencias en su día, y qué bueno que tiene un concepto claro de cómo debe ser la comunicación social de un periodista responsable. Nos vamos a una pausa. Al cierre tendremos fragmentos del mensaje del presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes Pavón, y el galardonado Jesús Vélez Vanegas con el más alto reconocimiento que se otorga a periodistas en nuestro país, el premio Álvaro Contreras. Así cerramos Al Banquillo. Gracias por su sintonía. Este es un día para nosotros, es un día, bueno, es mañana, pero hoy lo estamos celebrando. Y qué mejor hacerlo que reconociendo la vida y obra y la trayectoria de un hombre como Jesús Vélez Vanegas. Agradezco a mi junta directiva, que realizamos un trabajo durante estos años, a la presidenta del capítulo noroccidental, que también se vino muy temprano, salieron esta mañana. Me dijo que no lo mencionara, pero se vino anoche, salió a las 11 de la noche. Josué Quintana, que es nuestro enlace en el departamento de Atlántida. Viajó durante toda la noche, pero aquí está presente con nosotros. Se le agradece también a Josué. Hoy, como cada año, nos reunimos con mucha satisfacción para rendir homenaje a la vida y a la obra de uno de nuestros colegas periodistas. El Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras, sin lugar a dudas, es y será el máximo galardón que un periodista hondureño puede recibir. Es un tributo de un gremio a uno de los suyos. Aquí sí se cumple aquello que se dice que sí hay y pueden haber profetas en su tierra. Hoy esta distinción recae en un hombre bueno, en un hombre honesto, en un hombre humilde, gremialista y con una trayectoria muy reconocida, tanto en el país, pero sin lugar a dudas más reconocida fuera de nuestras fronteras. Me refiero al periodista Jesús Vélez Vanegas. Vélez Vanegas, como le decimos nosotros en nuestro gremio, es un periodista multifacético. Ha ejercido el periodismo en la radio, en la televisión, ha hecho relaciones públicas y es poseedor de una pluma muy fina que le ha permitido escribir en los principales periódicos del país. Su distendida trayectoria incluye diversos géneros periodísticos, pero sin lugar a dudas, su mayor fortaleza está en los deportes y en especial en el fútbol. Hoy, el Colegio de Periodistas, en la figura de Jesús Vélez Vanegas, hace un reconocimiento al trabajo tesonero de hombres y mujeres que conforman nuestra prensa deportiva. Con sus esfuerzos, con sus trabajos, con sus largas jornadas, con sus narraciones y sus descripciones, hacen que se nos acelere el corazón y muchas veces hasta que se desborden nuestras pasiones. La narrativa de Jesús Vélez le ha contado a Honduras las proezas y los fracasos de nuestros atletas, pero también a través de su voz, Honduras se ha informado de la gloria alcanzada por otros, especialmente en los mundiales de fútbol. Estamos felices y nos regocijamos de estar juntos este día, pero siempre va a ser oportuno reflexionar sobre algunos nubarrones que se fijan sobre nuestra bella e incomprendida profesión. Hoy, como pocas veces en la historia, la labor de los periodistas se ve amenazada. Las nuevas tecnologías, las nuevas narrativas, arrebatan cada día más los espacios de trabajo de nosotros los periodistas. La inhumana e inexpresiva inteligencia artificial hoy es capaz de crear piezas periodísticas que antes eran producidas únicamente por aquellos que con muchos años de experiencia, con mucho talento podían hacer. Hoy la inteligencia artificial es capaz de generar contenidos para un público poco exigente.
un público que no valora ni exige ninguna profundidad ni el valor humano en la información que consume. El vertiginoso avance tecnológico deja también rezagados a periodistas jóvenes y a periodistas mayores que tienen que subirse a este tren de la tecnología y de la actualización para poder existir. Hoy vemos cómo nuestros compañeros mayores han tenido que emigrar de las plataformas y han entrado a estas nuevas plataformas que nos retan y que nos desafían cada día. Es llegar y adaptarse o simplemente resignarse a desaparecer, como ha pasado y como sigue pasando con mucha gente que hoy en día prácticamente ya su trabajo y la forma en que realizaban su trabajo prácticamente está desapareciendo. Es que fue un momento bien especial ver a tantas personas amigas, a tantos que llegaron aquí a abrazarme y a pedirme una fotografía y a desearme lo mejor. Y no me quedó más que emocionarme y las lágrimas brotaron. No soy un llorón, pero hoy me tocó llorar. ¿Cómo recibe este premio? ¿Qué mensaje al resto de colegas en esa noble profesión el día de hoy? Bueno, el mensaje es que nos preparemos, que nos eduquemos, porque para todo hay tiempo. La parte formativa es esencial y la parte formativa es la calle. Yo aprendí de un dirigente del fútbol argentino que él decía, no se metan conmigo porque yo tengo calle. El periodista debe tener calle, definitivamente. ¿Le ha pedido respeto a la libertad de prensa y para la libertad como tal a los tres poderes del Estado? Sí, yo creo que sí, porque muchas veces se violentan esas normas, que lleguen estas palabras al corazón de los que nos gobiernan y que piensen que nosotros, el trabajo de ustedes, la labor que hacen día a día, tiene como principal fundamento que se respete la libertad de expresión para poder dar a conocer todos los hechos que pasan en Honduras.